SCP-1914. Procedimientos de contención de SCP-1914 Euclid. SCP-1914 debe alojarse en una celda de contención humanoide modificada equipada con ventilación adecuada para evitar la acumulación de gases de escape. Cada 10 a 12 horas, el motor de SCP-1914 debe activarse durante al menos 2 horas para permitir que su batería se recargue completamente. Mientras esté activo, se le debe alimentar con aproximadamente 250 gramos de alimentos para bebés suplementados con nutrientes y medio litro de agua purificada para mantener sus componentes orgánicos y, si lo solicita, se le pueden proporcionar gafas para leer y libros o música publicados antes de 1916 con fines recreativos. SCP-1914 debe contar con un bastón para facilitar el movimiento dentro de su celda y debe ser transportado en silla de ruedas o camilla y acompañado por un profesional médico en todo momento si se lo retira de su celda para realizar pruebas o exámenes mientras está activo. Mientras está inactivo, el tanque de combustible de SCP-1914 debe rellenarse con combustible diésel estándar. Su tanque de desechos debe drenarse y debe someterse a un examen médico y mecánico al menos una vez por semana. Al menos una vez al mes, el tanque de aceite y el radiador de SCP-1914 deben drenarse, lavarse y rellenarse con aceite de motor y refrigerante nuevos. Cualquier componente mecánico que esté en peligro de romperse o funcionar mal debe ser reemplazado por componentes de construcción idéntica lo antes posible y cualquier enfermedad o lesión física que no esté directamente relacionada con la naturaleza anómala de SCP-1914 debe tratarse de inmediato. Se considera que SCP-1914 tiene un alto riesgo de infección viral/bacteriana y no debe exponerse a ningún miembro del personal que sufra enfermedades infecciosas. SCP-1914 es un hombre humano de aproximadamente 1 años de edad a partir de //20, que se cree que sufrió modificaciones mecánicas extremas a principios del siglo XX. El corazón, los pulmones, el hígado, el páncreas, la vesícula biliar, el apéndice, los segmentos del intestino delgado y grueso, el colon, la vejiga, los órganos urinarios y reproductivos de SCP-1914 han sido extirpados y aproximadamente el 83% de la epidermis del espécimen, con la excepción de las áreas que cubren la cara, la parte superior de la pierna derecha y el hombro izquierdo, han sido reemplazadas con cuero. El examen de rayos X indica que partes de la estructura musculoesquelética de las extremidades han sido extirpadas quirúrgicamente y reemplazadas con látex, varillas de acero y pistones de automóviles, y que se han instalado tubos que permiten que el líquido refrigerante y el aceite de motor viajen por el cuerpo. En la parte trasera del ejemplar se han montado un tanque de combustible, un tanque de aceite y un tanque de refrigerante, que contienen un máximo de 5 galones estadounidenses, 18,9 litros, 5 cuartos de galón, 4,73 litros, y un galón estadounidense, 3,78 litros, de combustible diésel, aceite de motor y refrigerante, respectivamente. La cavidad abdominal de SCP-1914 contiene una batería de automóvil sin marca, un radiador, que sobresale parcialmente del lado derecho del espécimen, y un motor diésel compacto de 2 tiempos impulsado por el tanque de combustible montado en la espalda del espécimen. El motor se activa mediante un cordón que se extiende desde la espalda de SCP-1914 debajo del tanque de combustible. Cuando está activo, la energía producida por el motor proporciona energía a una bomba mecánica y a unos fuelles instalados dentro de la cavidad torácica, que replican las funciones que realizan el corazón y los pulmones en seres humanos sanos, y carga la batería, lo que permite que estas funciones continúen mientras el motor está inactivo. Mientras su motor está en marcha, SCP-1914 está consciente y plenamente consciente de su entorno. Cuando está inactivo, el espécimen deja de responder y entra en un estado de actividad cerebral parecido al sueño profundo no REM. SCP-1914 requiere comida y agua para mantener la salud de sus componentes orgánicos,
los desechos producidos por su tracto digestivo son expulsados a un tanque contenido en la parte inferior de su abdomen, el cual debe ser vaciado manualmente mediante una trampilla ubicada entre sus muslos. SCP-1914 habla inglés fluido con un acento característico del área de Birmingham, Inglaterra, Reino Unido. En su estado activo, se ha observado que SCP-1914 tiene dificultades para pararse o caminar por sus propios medios. Durante las pruebas, el espécimen describió tener dificultades extremas para mantener su sentido del equilibrio y no parece poder doblar la rodilla derecha, manipular los dedos de los pies, manipular los dedos de la mano derecha ni extender ninguno de los brazos por encima de los hombros. La velocidad máxima para caminar sin ayuda de SCP-1914, cuando se le proporciona un bastón, es de aproximadamente 0,5 km por hora. El cuello de SCP-1914 es rígido y es incapaz de girar la cabeza sin girar el resto de su cuerpo. SCP-1914 posee una visión 20/60 y afirma que es capaz de oír a las personas hablar en voz alta en su presencia, pero que no posee sentido del olfato ni del gusto. No puede sentir la temperatura ambiente, que no siente hambre ni sed cuando se le priva de comida y agua, y que no siente dolor cuando sus componentes orgánicos resultan dañados. Alisa. ¿Alguna vez has tenido tanto miedo de una película de miedo o de algo que no fuera real, que no pudiste realizar alguna otra actividad cotidiana? Bueno, déjame decirte que tener miedo de tu propia vida es mucho peor. Alai era real, todavía lo es, y esta es la primera vez en años que hablo, o en este caso, escribo, sobre ella. Todavía pienso en ella, no me malinterpretes. De hecho, ahora que encontré a Jesús y he estado solo en mi habitación durante los últimos 2 años. Rezo por ella todas las noches, junto con oraciones para que no cambien de opinión y me envíen al hospital. Mi nombre es Val y tengo 15 años. El nombre de mi hermana mayor es Alisa, pero ella y yo no hemos hablado desde hace algún tiempo. Alisa nació con un trastorno de ansiedad, y aunque era muy severo cuando era joven, como en el jardín de infantes hasta el 3er grado, solo empeoró cuando creció, hasta la edad de, 14 años. A los 14 años fue cuando todo comenzó para ella. Si buscaras la definición del diccionario de pura lucha, habrías encontrado a mi hermana. En algún momento a mediados del verano, antes del 8º grado de mi hermana, su trastorno de ansiedad empeoró. Siempre había sido malo, pero se estaba fuera de control, como había dicho nuestra, ciertamente dramática, madre. Aunque era bastante más joven que Alisa y no sabía ni la mitad de lo que realmente estaba pasando, sabía algo. Consolaba a Alai y ella me acunaba, aunque era joven, todavía era demasiado grande para que me cargaran como a un bebé, con toda honestidad, para consolarme y llorar. Y yo simplemente cerraba los ojos con fuerza y trataba de imaginarme en cualquier otro lugar del mundo mientras seguía consolando a mi hermana mayor. Oh, Vali, dulce, dulce, Vali, sollozaba en mi cabello. Por favor, cuídate cuando me haya ido, por favor toma. Y ella desaparecería en otro episodio frenético. Era muy dulce y divertido estar con Alisa cuando no estaba en pleno modo de pánico. Así que un día, mientras ella y yo estábamos jugando a las damas, le hice la pregunta que me había estado molestando desde que empezó a deteriorarse. ¿Aliado? Me acerqué. Sí, amor, ella respondió con una sonrisa. La miré y traté de parecer casual cuando le pregunté, ¿qué quieres decir cuando dices, cuando me haya ido? Bueno, estaré en la universidad y me mudaré de casa antes que tú. Así que estarás sola con mamá después de que me vaya. Solo estoy pensando en el futuro, dijo con una sonrisa. Esto me tranquilizó, así que sonreí y lo dejé así. Nuestra familia vivía junto a un bonito río y teníamos un pequeño muelle. Cuando Alai estaba teniendo sus buenos días, bajaba al muelle y simplemente se sentaba allí. A veces la oía hablar y, después de escucharla durante tanto tiempo, me di cuenta de que le estaba hablando al agua. La oía soltar pequeños pero profundos suspiros mientras le decía al agua cuánto confiaba en ella.
Me hizo sentir mal que ella nunca me dijera eso, pero cada vez que le hablaba de eso a nuestra madre, ella decía que mi hermana simplemente no quería preocuparme con sus problemas e inquietudes. A finales del 8º grado de Alisa, nuestra madre y su terapeuta la obligaron a tomar un medicamento, y el único médico en el que solía confiar le dijo que perdiera toda esperanza. Alisa perdió el control por un momento, dejando fuera a toda nuestra familia, aparte de mí, a quien todavía invitaba a su habitación todas las noches para abrazarla y llorar. Fue extraño, porque durante los días previos a que comenzara la medicación, Alisa no hablaba con nadie. Salió a comer y a ir al baño, y el resto del tiempo permaneció en su habitación. Podía escuchar sus sollozos no tan suaves cada vez que pasaba por su habitación, pero mamá y papá los ignoraban. Aunque siempre me pregunté por qué. La vida siguió como siempre para el resto de nosotros, pero no Alisa. Mira, ella iba al río de vez en cuando con sus amigos, pero solo la veíamos y la espiábamos. Los médicos dijeron que podría deprimirse como uno de los efectos secundarios del medicamento, pero no lo hizo hasta más tarde. El único efecto secundario que mi hermana realmente tuvo y no perdió fue la somnolencia, pero no podía conciliar el sueño por la noche. Alisa estaba moralmente, y firmemente, además, en contra de la medicación, por lo que cuando nuestro padre sugirió melatonina, ella se negó de manera bastante silenciosa y educada. Alisa estaría despierta en medio de la noche sollozando, despierta durante algunas horas durante el día y luego tomaría varias siestas entre sus horas de conciencia. Sin embargo, una cosa había mejorado, Alisa había empezado a venir a vernos. Yo no lo supe en ese momento, ninguno de nosotros lo sabía, pero esta fue su manera de despedirse. Una mañana normal con Alai sería despertarse a las 8 y encontrarla en la sala, en su computadora portátil. A veces sus mejillas estaban manchadas por las lágrimas o por el rímel seco bajo sus ojos hundidos. Ella actuaría feliz y si alguien le preguntara si estaba bien, ella diría que sí. Alrededor del mediodía, mamá iba a ofrecerle algo de almuerzo y ella estaba dormida en el sofá, con los auriculares puestos y la mano colgando del sofá. El día repetiría estas horas, las semanas repetirían días y los meses repetirían semanas. Había pasado 1 año y medio de esto y Alisa estaba empeorando muchísimo. Ella todavía saldría, pero se negaba a quedarse dormida en compañía de nadie. Dejó de ir al río. La oía sollozar y rezar palabras desesperadas al Dios que tenía cada vez que pasaba por su habitación. A veces la escuchaba y oraba con ella en silencio, pero tenía 9 años y no sabía por qué orar ni quién era Dios realmente. Unas semanas después de comenzar a orar con ella, noté líneas en su muñeca. Me había dicho que estaba practicando dibujar líneas rectas para su clase de arte y que se había quedado sin papel. Más tarde supe que le había dicho a su amiga que nuestro gato se había enojado con ella y que por eso lo hizo. No teníamos gato. Alai dejó de ver a sus amigas después de eso y adelgazó. Más delgado, más silencioso, más oscuro, y practicó mucho más el arte, pero nunca pudo encontrar papel. No lo sabíamos, pero 3 días después sería el comienzo de mis pesadillas. Un día, cuando mamá estaba en la cocina, vio a Alai tomando una de sus pastillas. Mamá le gritó y se asustó mucho, porque ya había visto a Alai tomar uno ese mismo día, y se suponía que solo debía tomar uno todos los días. Alai dijo que acababa de despertarse y que la que había tomado era esa mañana. Mamá dijo que eran las 4 de la tarde y que Alai ya había tomado 3 siestas. Hubo algunos gritos y Alai admitió haber tomado una pastilla después de cada siesta. Todos ustedes piensan que estoy jodidamente loco, gritó, y salió furiosa de la casa, con el bolso al hombro. Mamá estaba llorando ahora y estaba a punto de llamar a la policía cuando vio a Alai, con 3 amigas, en el río en trajes de baño. Mamá caminó hasta allí y regresó 1 hora más tarde, diciendo que había hablado con Alai y sus amigas, y que ambas se habían disculpado y se habían abrazado. Alai nunca volvió a casa del río. Sus amigas dijeron que cuando fueron a la casa de Abigail a comprar bocadillos, Alai quería quedarse y llorar.
Cuando regresaron, ella ya no estaba. Pensaron que había regresado a casa, entonces llamaron para ver si estaba bien, nunca volvimos a saber de ella. La policía buscó, las iglesias oraron, los amigos realizaron cacerías secretas, pero nadie encontró nada. Hasta 2 años después. Yo tenía 11 años y no me permitían ir al río porque mis padres pensaban que Alay se había ahogado en él. Me había deprimido y tenía muchas ganas de bajar al muelle como solía hacer mi hermana. Siempre parecía tan en paz cuando regresaba. Le dije esto a papá y finalmente estuvo de acuerdo. Mamá dudaba, pero le dije que volvería en una hora, pasara lo que pasara, y que tendría mucho cuidado. Eso tranquilizó un poco a mamá, porque 10 minutos después estaba en el muelle. Me quedé allí sentado, sollozando en silencio, hasta que llegó una gran ráfaga de viento. No sé por qué, pero el viento me asustó y me hizo llorar aún más. Me senté en el muelle, abracé mis rodillas contra mi pecho y lloré. Decidí que iba a nadar para refrescarme. Me quité las zapatillas y comencé a subir suavemente al agua. Cuando me acostumbré al agua, solté el muelle y nadé hasta el medio. Fue tan relajante. Sintiendo la necesidad de hundirme, lo hice, solo para que mis impulsos se apoderaran de mí y pronto me encontré a unos 3 metros bajo tierra. El río tenía solo unos 3 metros de profundidad. Cuando estaba en la marca de probablemente 2,5 metros, vi lo que parecía ser un cadáver en el fondo. Nadé más abajo, para mirar más de cerca. Lo que descubrí en ese momento cambió mi vida para siempre. El cadáver era Alay. Sostuve su mano helada y la llevé a la cima, dejando su figura podrida y sin vida en el muelle. Había moho creciendo alrededor de las cicatrices de su muñeca y comencé a llorar con solo mirarlas. Grité llamando a mis padres, y cuando vinieron corriendo por la rampa del muelle y vieron el cadáver de Alisa se congelaron. Mi papá comenzó a gritarme, mientras mi mamá subía corriendo la rampa, sacando su iPhone del bolsillo mientras subía. Había una caja de metal atada alrededor del estómago de Alay, y papá estaba demasiado ocupado tratando de no mirarla, así que tuve tiempo de distraerlo. Lloré más fuerte e intensamente a propósito, y cuando finalmente me miró, cubrí la caja con mis brazos y grité, «Llama a la policía, papá». Corrió por el muelle, ya sudando, mientras yo luchaba por abrir la caja. En el interior encontré piedras, probablemente por eso estaba cargada, y algo que no esperaba encontrar, una nota de suicidio. Val, siento muchísimo hacerte esto. Fue la medicación, ya no podía aguantar más, ya no podía aguantar más la vida. Lo siento mucho, niña, por favor cuídate. Te estoy cuidando lo mejor que puedo. Atentamente, tu gran mariquita, Alisa. Ahora tengo 15 años y me diagnostican un trastorno de ansiedad grave y un trastorno de estrés postraumático leve. Mi padre y yo vivimos solos en la ciudad, lejos del río. Mi madre se suicidó el año pasado y papá y yo rezamos todas las noches. SCP-123. SCP-123 Euclides Procedimientos de Contención. SCP-123 debe mantenerse en una instalación segura y debe sujetarse firmemente a la parte superior de una mesa resistente mediante el uso de correas, cadenas, una red o dispositivo similar. Está absolutamente prohibido fijar ganchos al dispositivo. El objeto y la mesa deben estar ubicados centralmente en una habitación no menor a 5 metros x 5 metros x 5 metros. No se deben utilizar dispositivos de medición sensibles a menos de 100 metros de SCP-123, ya que sus mediciones se verán notablemente afectadas. Más importante aún, no se debe insertar absolutamente ningún objeto en SCP-123, excepto en condiciones experimentales. La transferencia de SCP-123 se realizará con cuidado y se hará todo lo posible para evitar que el objeto sea sacudido o sacudido con fuerza notable. SCP-123 no deberá, bajo ninguna circunstancia, transportarse sobre grandes masas de agua por ningún método.
No se debe permitir la entrada de personal por debajo del nivel 2 a la cámara de contención con SCP-123. Cualquier persona que interactúe con el objeto debe usar ropa ajustada que no tenga correas, cordones u otros componentes colgantes. Las personas con cabello largo deberán llevar el cabello recogido hacia atrás o una redecilla. El objeto es una esfera geodésica gris de 65 centímetros de diámetro que consta de 60 triángulos. Las áreas entre estos triángulos están vacías, lo que permite ver el centro de la esfera. Se desconoce el material del que está compuesta la esfera y, por recomendación del doctor, la investigación sobre la composición del material se limitará a la observación visual hasta nuevo aviso. SCP-123 parece pesar alrededor de 3,62 kilogramos, aunque se cree que su masa real es mucho mayor. La esfera geodésica es hueca, salvo el centro. En el centro de SCP-123 hay lo que parece ser una esfera negra, de aproximadamente 1 milímetro de diámetro. No se ve ninguna luz reflejada o emitida desde la esfera negra. El núcleo también parece exhibir una fuerza gravitacional significativa, que aumenta enormemente dentro de los límites de la esfera geodésica exterior. Esta fuerza gravitacional se puede medir utilizando instrumentos sensibles a varias decenas de metros de distancia. En aproximadamente 3 metros, la atracción gravitacional es evidente para cualquier observador y los objetos colgantes comienzan a ser atraídos hacia la esfera. En la superficie de la esfera exterior, la atracción gravitacional duplica el peso de cualquier objeto colocado sobre la estructura. Las cualidades de la esfera interior son evidentes cuando se inserta cualquier objeto pequeño dentro de la esfera exterior. Cualquier objeto de este tipo acelera rápidamente hacia el objeto y desaparece. Cualquier líquido que se vierta en el objeto también es aspirado hacia la esfera central. Los análisis han demostrado que la luz que se acerca a la esfera negra se curva hacia el centro. La cantidad de gravedad exhibida por la esfera interior en su superficie sugiere que su masa es de aproximadamente 10 kilogramos. Aunque el obvio efecto reductor de la gravedad dentro de la esfera exterior significa que su masa real puede superar con creces incluso eso. Tenga en cuenta que tal masa normalmente implicaría un radio de Schwarzschild del orden de 200 metros, muy por encima de los 0,5 milímetros aproximados realmente observados, lo que puede considerarse un testimonio más de las cualidades de amortiguación de la gravedad de la esfera exterior. Los gases se ven afectados por la gravedad de SCP-123, y la presión atmosférica en su superficie se ha medido en 205 kilopascales. Sin embargo, los gases no pueden penetrar el área entre los triángulos de la esfera geodésica exterior. El motivo de esto se desconoce actualmente y actualmente se está estudiando. Cabe señalar que la esfera exterior y la esfera interior parecen actuar como una sola. Siempre que se mueve la esfera exterior, la esfera interior la sigue. Se sugiere realizar más investigaciones sobre la naturaleza de esta relación. Anexo, SCP-123-A, se ha sugerido a SCP-123 como unidad de eliminación. El investigador actualmente a cargo de SCP-123, el Dr., está preocupado por la integridad estructural de la esfera geodésica. Todas las solicitudes de eliminación deben pasar por el doctor o solicitar una audiencia formal con personal de nivel 4. Hasta nuevo aviso, toda interacción con SCP-123 debe limitarse a la experimentación. El personal de mando coincide en que se necesita más investigación para comprender la durabilidad de la esfera exterior. Estéticamente agradable. No soy partidario de alterar mi apariencia, pero es lo que tengo que hacer para mimetizarme con la sociedad. La mayoría de los hombres afirman que no les gusta la farsa a la que alude la mayoría de las mujeres. Afirman que quieren una belleza natural, pero se les cae la baba por las celebridades demasiado procesadas y exageradas que no se diferencian en nada de las chicas que caminan por su propia ciudad. Debido a esta norma, porque se nos dice que debemos parecernos a la belleza irreal de las mujeres de Hollywood, las niñas se enjabonan el maquillaje, borrando sus imperfecciones diariamente con varias brochas de maquillaje. No soy diferente a esas chicas.
Me encanta el maquillaje, de verdad, pero es una molestia. Mi novio tiene que esperar en la sala durante horas mientras yo me preparo para una simple cita al cine, intentando perfeccionar algún calibre estético imaginario. Como muchas mujeres, me niego a salir del baño hasta que esté completamente maquillada, sonriendo alegremente ante el falso reflejo de mí misma en el espejo. Sin que mi novio y la población masculina en general lo sepan, lo natural ya no está de moda. Cualquiera dentro de mi comunidad que no tenga accesorios ni trucos ya no es buscado, independientemente de la belleza que pueda mostrar. Si no muestras los ojos sensuales, los labios rojos y carnosos, la piel radiante o el cabello largo y delicioso, no eres nadie para el mundo. No eres más que un monstruo. Aunque nosotras las mujeres hemos llegado a esta conclusión superficial, a menudo somos presionadas por nuestras parejas para que apreciemos nuestra belleza pura. Aunque nosotros, incluyéndome a mí, hemos sufrido severos tormentos en innumerables ocasiones en el pasado por parte de novios que han sido testigos de nuestro yo natural. Quiero poder amar mi apariencia, quiero tener confianza en mí misma y gritarle al mundo que soy hermosa, pero la realidad no me permite tales palabras blasfemas. Independientemente de mi miedo, independientemente de la reacción desconocida que mi pareja tendría hacia mí, me derrumbé lo suficiente como para permitir que mi novio se quedara a pasar la noche. Qué tonto de mi parte. Mientras me duchaba, escuché que la puerta del baño se abría. Para cualquier otra persona, eso fue una invitación a rutas de intimidad más aventureras, pero, para mí, provocó miedo. Tal como esperaba, el familiar sonido de conmoción llenó el aire. «¿Qué carajo?», dijo, temblorosamente. Cerré el agua y abrí lentamente la cortina de la ducha con manos vacilantes. Una vez expuesto, la mirada de mi novio se encontró con la mía, y aunque sus ojos recorrieron mi cuerpo desnudo, del que estaba tan enamorado anteriormente, la mirada que mostró cuando encontró mi rostro fue desgarradora. ¿Podemos hablar de esto?, le pregunté mientras él comenzaba a retroceder, sus ojos llenos de horror. Sacudió la cabeza, temblando al tropezar con sus propios zapatos. ¿Dónde carajo está tu nariz? ¿Qué carajo eres?, cuestionó histéricamente. Dejé escapar un profundo suspiro y extendí mis brazos hacia él. Por favor, no hagas esto, le dije, suplicándole. Continuó retrocediendo, girando la cabeza rápidamente hacia la puerta, calculando qué tan lejos tendría que correr para distinguirla. No puedes irte, dije, sacudiendo la cabeza mientras las lágrimas caían por mis mejillas. Debido a mi repentina voz más grave, su atención volvió a mí, su expresión aún más horrorizada con el rápido cambio de tono. Como todos lo habían hecho en el pasado, corrió hacia la puerta, girando frenéticamente la perilla, olvidándose de desbloquear las innumerables cerraduras atornilladas al marco. Observé durante un rato, observando su horror, conmoción y evidente repulsión hacia mí. La ira empezó a aumentar como lo había hecho durante años. La decepción que sentí al verlo intentar abandonarme, olvidando la cantidad de coraje que me tomó revelarme sin el cabello añadido, el bronceado falso, la nariz y orejas protésicas, los lentes de contacto color avellana y los labios llenos de colágeno. No apreció mis esfuerzos por complacerlo. Pensaba que yo era horrible tal como lo habían hecho sus predecesores. Entonces, mientras luchaba con la última cerradura, gritando pidiendo ayuda, me acerqué y lo ayudé a abrir la puerta. Una vez afuera, comenzó a correr por el pasillo, sin darse cuenta de la creciente población de mujeres en los pasillos. Una vez que corrió hacia una de las mujeres, señalando al monstruo que él consideraba, la mujer lo tranquilizó, bajándolo al suelo mientras varios otros se reunían a su alrededor. Poco a poco, se fue dando cuenta de su terrible situación. Todas las mujeres se quitaron las máscaras, en las que mis hermanas estaban confinadas debido a los estándares sociales, y comenzaron a destrozarlo. Escrito por Grey Owl, subido originalmente el 26 de septiembre de 2014. El contenido está disponible bajo CC BY-SA. Si te gustaron estas historias, suscríbete para más.